¿Y si te dijera que todo lo que te roba la paz no está en tu vida, sino en tu forma de sostenerla? En este vídeo descubrirás dos historias que parecen simples, pero que pueden cambiar la manera en la que ves tus pensamientos, tus problemas y a ti mismo. Un joven con la mente llena de ruido llega a la montaña del silencio buscando respuestas, y solo encuentra algo inesperado, un río que fluye. Un hombre que lo pierde todo cree que su vida está rota, hasta que un maestro le enseña a escuchar el agua y a soltar lo que nunca debió cargar. No hay secretos complicados. No hay fórmulas mágicas. Solo una verdad que casi nadie entiende. La paz no llega cuando todo está bien. Llega cuando dejas de luchar contra lo que sientes. Si sientes que tu mente no se detiene. Si te cuesta soltar el pasado. O si simplemente quieres aprender a vivir con más calma. Este vídeo es para ti. Respira, y quédate hasta el final. La montaña del silencio. En un rincón apartado del mundo, donde los valles verdes se deslizaban bajo la mirada eterna de las montañas, se encontraba un monasterio zen conocido como la Montaña del Silencio. Aquel lugar era famoso por su quietud, un espacio donde las palabras eran pocas y la sabiduría fluía como un río tranquilo. El maestro del monasterio, Ryokan, era un hombre cuya serenidad parecía envolverlo como un manto. Se decía que podía escuchar el murmullo del viento como si fueran palabras, entender el susurro de los árboles y aprender lecciones de las piedras del camino. A pesar de su fama, Ryokan era conocido por su sencillez, y nunca se mostraba superior a ninguno de sus discípulos. Para él, cada alma que llegaba al monasterio traía consigo una lección que él también podía aprender. Un día, llegó al monasterio un joven llamado Haru. Su rostro estaba marcado por una mezcla de desesperación y esperanza. Haru había viajado desde una ciudad lejana, cargando una mochila llena de preocupaciones y preguntas. Había oído hablar de Ryokan y del poder del monasterio para transformar vidas. Cuando Haru fue recibido por el maestro, no pudo contenerse y derramó todas sus inquietudes como si fueran agua contenida demasiado tiempo. Maestro Ryokan, mi mente es un caos. Cada día me lleno de pensamientos, de preocupaciones y arrepentimientos. No sé cómo encontrar la paz. ¿Qué debo hacer? Ryokan lo miró en silencio durante un largo momento. Finalmente, dijo: «Ven conmigo, Haru. Caminaremos». Sin más palabras, el maestro se levantó y comenzó a caminar hacia las colinas que rodeaban el monasterio. Haru lo siguió, esperando una lección inmediata, algo que iluminara sus pensamientos como un relámpago en la noche. Pero Ryokan no dijo nada. Caminaban en silencio, y el único sonido era el crujir de las hojas bajo sus pies y el canto lejano de los pájaros. Después de un rato, llegaron a un pequeño claro donde un riachuelo fluía suavemente entre las piedras. Ryokan se detuvo y se sentó junto al agua. Haru lo imitó, esperando con ansias que el maestro hablara. Finalmente, Ryokan rompió el silencio. «Haru, mira este riachuelo. ¿Qué ves?» Haru frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. «Veo agua que fluye, maestro. Un simple riachuelo». Ryokan asintió lentamente. «¿Y qué más?» Haru observó más de cerca. El agua era clara, y podía ver los guijarros en el fondo, desgastados y redondeados por el paso del tiempo. «Veo piedras, maestro. Algunas grandes, otras pequeñas, pero todas redondeadas por el agua». Ryokan sonrió. «Exacto. Este riachuelo no lucha contra las piedras, Haru. No intenta evitarlas ni detenerse por ellas. El agua simplemente fluye, aceptando cada obstáculo como parte de su camino. Con el tiempo, esas piedras, que al principio eran afiladas y duras, se suavizan y transforman. Así es también con nuestra mente y nuestros pensamientos». Haru reflexionó sobre estas palabras, pero su inquietud aún permanecía. «Maestro, entiendo lo que dice, pero ¿cómo puedo aprender a fluir como el agua? Mi mente no es como este riachuelo, está llena de torrentes y tormentas».
Ryokan se levantó y señaló el cielo. El riachuelo también tiene su origen en las tormentas, Haru. El agua que fluye aquí alguna vez fue lluvia que golpeó las montañas con furia. Pero ahora, esa misma agua viaja tranquila. El primer paso es aceptar la tormenta y observarla sin temor. Ven, sigamos caminando. Mientras subían más alto en la montaña, Haru comenzó a notar cosas que antes no había percibido: el suave perfume de las flores silvestres, el sonido del viento rozando los árboles, el eco distante de un águila. Ryokan caminaba en silencio, permitiendo que el joven encontrara su propio ritmo. Al llegar a un punto elevado, el maestro se detuvo y señaló el valle que se extendía bajo ellos. Haru, dime qué ves. Haru observó el paisaje. Desde allí, podía ver los campos cultivados, las aldeas, y el río que serpenteaba como una cinta plateada. Veo el valle, maestro. Es hermoso y vasto. Ryokan asintió. Desde aquí, todo parece pequeño, ¿no es así? Las aldeas, los caminos, incluso el río. Así es con nuestras preocupaciones, Haru. Cuando estamos atrapados en ellas, parecen enormes, como si fueran el único mundo que conocemos. Pero cuando subimos a la montaña de la reflexión, podemos verlas en perspectiva. Aún están allí, pero ya no nos abruman. Haru sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, una sensación de claridad comenzó a formarse en su mente. Maestro, ¿es esta la paz de la que hablan? Ryokan sonrió con suavidad. La paz no es la ausencia de pensamientos, Haru, sino la capacidad de observarlos sin apego. Reflexiona sobre lo que has visto hoy. Este es solo el comienzo de tu camino. Con estas palabras, Ryokan comenzó a descender la montaña, dejando que Haru lo siguiera a su propio ritmo. El joven miró una vez más el vasto valle antes de seguir al maestro, sintiendo que cada paso lo acercaba no solo al monasterio, sino también a una comprensión más profunda de sí mismo. Haru regresó al monasterio siguiendo al maestro Ryokan, pero aquella caminata había dejado una profunda impresión en su mente. Durante los días siguientes, las palabras del maestro resonaban en él como ecos suaves. Sin embargo, la paz completa aún parecía esquiva. Haru quería entender más, ir más allá de lo que había visto y sentido en la montaña. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Haru se acercó a Ryokan. El maestro estaba sentado bajo un cerezo en flor, observando los pétalos que caían lentamente al suelo. Maestro, he reflexionado sobre lo que me mostró en la montaña. He tratado de observar mis pensamientos como usted me enseñó, pero algunos son demasiado intensos. No puedo simplemente dejarlos pasar. ¿Qué más debo hacer para encontrar la paz? Ryokan miró al joven con ojos llenos de compasión. Haru, hay una historia que quiero compartir contigo. Escucha con atención. El maestro comenzó a relatar. Hace mucho tiempo, un hombre vivía en un pueblo cercano a un río. Este hombre pasaba sus días quejándose de las dificultades de su vida. Siempre decía que la corriente del río era demasiado fuerte, que las piedras del camino eran demasiado duras, que el sol era demasiado caliente. Un día, un anciano sabio del pueblo lo invitó a cruzar el río juntos. Al llegar al borde del agua, el anciano le pidió al hombre que recogiera una piedra grande y la llevara consigo mientras cruzaban. El hombre, aunque confundido, obedeció. Mientras caminaban por el río, la corriente se hacía más fuerte y la piedra más pesada. Finalmente, el hombre no pudo más y soltó la piedra. Al otro lado del río, el anciano le dijo: esa piedra que cargabas es como tus pensamientos. Los haces más pesados al aferrarte a ellos. Si los sueltas, podrás cruzar cualquier corriente. Haru permaneció en silencio, procesando la historia. Finalmente, preguntó: Maestro, ¿cómo puedo soltar las piedras de mi mente? A veces parece que están pegadas a mí. Ryokan asintió lentamente. La práctica, Haru.
Cada vez que un pensamiento pesado aparezca, obsérvalo sin juzgarlo. Pregúntate, ¿es útil este pensamiento? ¿Es necesario? Si no lo es, simplemente déjalo ir, como el hombre dejó caer la piedra en el río. Ahora, ven conmigo. Quiero mostrarte algo más. Ryokan llevó a Haru al jardín del monasterio, donde había un pequeño estanque rodeado de bambú. La superficie del agua estaba tan tranquila que reflejaba el cielo como un espejo. El maestro tomó un pequeño guijarro y lo lanzó al centro del estanque. Inmediatamente, las ondas se extendieron hacia afuera, perturbando el reflejo. ¿Ves cómo el agua refleja el cielo? Cuando lanzamos una piedra, la superficie se altera. Pero si esperamos lo suficiente, las ondas desaparecen y el agua vuelve a estar en calma. Así es también con nuestra mente, Haru. Las perturbaciones son inevitables, pero si no las alimentamos, eventualmente se desvanecen. Haru se arrodilló junto al estanque, contemplando las ondas que poco a poco se desvanecían. Durante un rato, no habló. Luego, con voz más tranquila, dijo: Maestro, creo que entiendo. No puedo evitar que las piedras caigan en mi estanque, pero puedo decidir no agitarlas más. Ryokan sonrió. Esa es una gran realización, Haru. Reflexiona sobre esto cada día. Cada pensamiento, cada emoción es como una piedra en el agua. Algunas crean ondas grandes, otras pequeñas. Pero todas, sin excepción, se desvanecen si no las alimentas. En los días y semanas siguientes, Haru comenzó a practicar lo que había aprendido. Cada mañana, se sentaba frente al estanque del monasterio y observaba su mente. Al principio, era difícil, las piedras caían constantemente, y las ondas parecían interminables. Pero con el tiempo, aprendió a no reaccionar. Sus pensamientos seguían llegando, pero ya no lo dominaban. Un día, mientras Haru meditaba en el jardín, Ryokan se le acercó en silencio y se sentó junto a él. Haru, ¿cómo te sientes ahora? El joven abrió los ojos y sonrió ligeramente. Maestro, siento que mi mente es como este estanque. Aún hay piedras que caen, pero ya no me esfuerzo por detenerlas. Solo las observo, y con el tiempo, la calma regresa. Ryokan asintió, satisfecho. Recuerda, Haru, la reflexión no es algo que se logre de una vez. Es un camino que se recorre cada día. Mientras camines con atención y serenidad, encontrarás que incluso las tormentas más grandes pierden su fuerza. Haru inclinó la cabeza en señal de gratitud. Gracias, maestro. Creo que por fin empiezo a comprender. Con el tiempo, Haru se convirtió en uno de los discípulos más serenos y reflexivos del monasterio. La montaña del silencio siguió siendo su hogar, y desde allí compartió las lecciones que había aprendido con otros viajeros que, como él, buscaban la paz en medio del ruido de sus vidas. Y así, en la montaña del silencio, Haru comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. Que la paz no se encuentra cuando la mente se queda en silencio, sino cuando dejamos de luchar contra el ruido. Poco a poco, aprendió a observar, a soltar, a fluir. Y aunque sus pensamientos nunca desaparecieron por completo, dejaron de tener poder sobre él. Porque entendió que, como el agua, todo llega, y todo se va. Pero no todas las historias comienzan con calma. Algunas nacen del vacío, de la pérdida, del fracaso, de sentir que, aun teniéndolo todo, algo esencial se ha roto por dentro. En el siguiente relato conocerás a Kaitou, un hombre que lo perdió todo, y que, en su búsqueda desesperada de respuestas, encontró a un maestro que no le enseñó a recuperar lo perdido, sino a dejar de aferrarse a ello. Si la historia de Haru te hizo reflexionar, la de Kaitou puede transformarte aún más. Continúa, y escucha el silencio de los ríos. El silencio de los ríos. El maestro del valle. En el corazón de una cadena montañosa, donde los picos nevados acarician el cielo y los valles se extienden como mantos verdes, vivía un maestro zen conocido como Ryokan.
Su hogar no era más que una humilde cabaña de madera situada junto a un río que serpenteaba entre las montañas. Los habitantes del valle decían que Ryokan podía escuchar el lenguaje del agua, comprender los susurros del viento y aprender de la quietud de las piedras. Un día, un hombre llamado Kaitou llegó al valle. Kaitou era un comerciante que había recorrido grandes distancias buscando respuestas a una inquietud que no podía nombrar. Había perdido su fortuna en un negocio fallido, y aunque no le faltaba alimento ni techo, sentía un vacío profundo, una sensación de haber perdido algo más valioso que el oro. Cuando escuchó hablar de Ryokan, decidió buscarlo. Tras horas de caminata, llegó a la cabaña del maestro, donde el río cantaba suavemente al compás de la brisa. Ryokan, un anciano de barba blanca y ojos serenos, lo recibió con una sonrisa y un gesto que le invitaba a sentarse junto al fuego. «Maestro Ryokan», comenzó Kaitou, «he venido porque mi alma está inquieta. He perdido todo lo que construí en mi vida, y aunque me esfuerzo por seguir adelante, siento que estoy atrapado en un pozo sin fondo. ¿Cómo puedo encontrar la paz?». Ryokan lo miró en silencio por un momento, como si las palabras de Kaitou fueran hojas flotando en el río. Finalmente, respondió, «Antes de buscar la paz, Kaitou, debes aprender a escuchar el río». Kaitou frunció el ceño, confundido. ¿Qué podía enseñarle un río? Pero algo en la calma de Ryokan lo convenció de quedarse. Las piedras del pasado. En los días siguientes, Ryokan llevó a Kaitou al río cada mañana. «Siéntate aquí y escucha», le decía. Al principio, Kaitou se frustraba. Todo lo que oía era el sonido del agua chocando contra las piedras. «¿Qué sentido tiene esto?», preguntó un día. Ryokan recogió una piedra del río y la sostuvo frente a Kaitou. «¿Qué ves?». «Una piedra», respondió Kaitou. «¿Y qué crees que esta piedra ha visto?». Kaitou se quedó en silencio. Nunca había pensado en algo tan simple. Ryokan continuó, «Esta piedra ha estado aquí por siglos, siendo moldeada por el agua. El río no se apresura ni se detiene. Solo fluye, y en su flujo, transforma todo a su paso. Nosotros también somos como las piedras, Kaitou. Nuestras vidas son moldeadas por las corrientes del tiempo y las experiencias». Aquella noche, Kaitou se quedó despierto, mirando el río desde la ventana de la cabaña. Por primera vez, comenzó a preguntarse si las dificultades que había enfrentado eran las corrientes que lo estaban transformando. El reflejo en el agua. A medida que los días se convirtieron en semanas, Ryokan comenzó a darle tareas a Kaitou. «Hoy, observa tu reflejo en el agua», le dijo una mañana. Kaitou obedeció, aunque no entendía el propósito. Al principio, solo veía su propio rostro, marcado por el cansancio y la frustración. Pero a medida que pasaban las horas, comenzó a notar cómo el agua distorsionaba su imagen con cada movimiento. Ryokan se sentó a su lado y le preguntó, «¿Qué ves?». «Veo mi rostro, pero nunca es el mismo. Cambia con cada ondulación». Ryokan asintió. «Así es nuestra percepción, Kaitou. Nunca vemos el mundo tal como es, sino a través de las ondulaciones de nuestras emociones, recuerdos y expectativas. Para encontrar paz, debes aprender a ver más allá de las ondas». Kaitou empezó a reflexionar sobre cómo había permitido que sus fracasos definieran su vida. Comprendió que había estado mirando el mundo a través de las ondas de su propio dolor, incapaz de ver la claridad que yacía debajo. Las hojas que fluyen. Un día, mientras Kaitou y Ryokan caminaban junto al río, el maestro recogió una hoja que flotaba en el agua y se la entregó a Kaitou. «Sostén esta hoja y dime qué sientes». Kaitou tomó la hoja, suave y ligera entre sus dedos. «Es frágil, pero hermosa». Ryokan sonrió. «Ahora, déjala ir». Kaitou dudó, pero finalmente colocó la hoja en el río y la observó mientras flotaba corriente abajo. «Así son nuestros pensamientos y emociones», dijo Ryokan.
No estamos destinados a aferrarnos a ellos. Debemos dejarlos fluir. Esa noche, Kaito meditó sobre la hoja. Se dio cuenta de cuántas cosas había estado aferrando, su orgullo, su arrepentimiento, su miedo al futuro. Decidió que era hora de dejarlas ir. El camino del río. Con el paso de los meses, Kaito comenzó a cambiar. Se volvió más tranquilo, más receptivo. Empezó a encontrar alegría en las cosas simples, el canto de los pájaros, el aroma del bosque, la sensación del sol en su piel. Un día, Ryokan le dijo, Kaito, has aprendido a escuchar el río. Ahora es momento de que sigas tu propio camino. Kaito sintió una mezcla de gratitud y tristeza. Había llegado al valle buscando respuestas, y aunque no tenía todas las que buscaba, había encontrado algo más valioso, la capacidad de reflexionar y aceptar la vida tal como es. Antes de partir, Ryokan le dio un último consejo: recuerda, Kaito, el río nunca se detiene, pero siempre está en calma. Sé como el río. Con esas palabras en su corazón, Kaito dejó el valle, listo para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. Y aunque nunca volvió a ver a Ryokan, siempre llevó consigo las lecciones del maestro y el sonido del río como un recordatorio constante de la importancia de la reflexión. El encuentro con la ciudad. Cuando Kaito regresó a la ciudad, notó de inmediato cómo había cambiado. Las calles estaban llenas de ruido, prisa y preocupación. Pero él caminó con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Observaba a las personas con una nueva curiosidad, como si cada rostro contara una historia. Un día, mientras caminaba por un mercado, encontró a un joven que discutía acaloradamente con un vendedor. La tensión era palpable, y Kaito sintió el impulso de intervenir. Se acercó y colocó una mano en el hombro del joven. Respira, le dijo suavemente. Como un río, deja que este momento fluya. El joven lo miró confundido, pero algo en la tranquilidad de Kaito lo calmó. La discusión se disolvía como las ondas en el agua. El vendedor, también relajado, ofreció una solución, y ambos se separaron con una sonrisa. Kaito comenzó a entender que las lecciones del maestro no solo eran para él, sino también para compartir con los demás. Cada interacción era una oportunidad para sembrar calma y reflexión en un mundo apresurado. El jardín interior. Inspirado por las enseñanzas de Ryokan, Kaito decidió crear un espacio en la ciudad donde otros pudieran experimentar la tranquilidad que él había encontrado en el valle. Rentó un pequeño terreno y comenzó a construir un jardín zen. Trabajó cada día, colocando cuidadosamente las piedras, creando senderos y plantando árboles que dieran sombra. Cuando el jardín estuvo terminado, lo abrió al público. Al principio, solo unos pocos curiosos lo visitaron, pero pronto comenzó a atraer a personas de todas partes. Algunos venían a meditar, otros a buscar consuelo, y otros simplemente a disfrutar de la belleza del lugar. En una esquina del jardín, Kaito colocó una pequeña fuente de agua que fluía constantemente. Junto a ella, grabó las palabras de Ryokan: el río nunca se detiene, pero siempre está en calma. El jardín se convirtió en un refugio para la ciudad, un recordatorio de que, incluso en medio del caos, era posible encontrar paz. Y para Kaito, era una forma de honrar las enseñanzas del maestro y compartir con el mundo la sabiduría que había transformado su vida. Las lecciones que fluyen. Con el tiempo, Kaito se convirtió en un maestro para otros. No se consideraba un sabio como Ryokan, pero compartía lo que había aprendido a través de historias y conversaciones. Enseñaba a las personas a escuchar, a observar y a dejar ir. Un día, un niño que visitaba el jardín le preguntó: ¿cómo sabes tanto, señor? Kaito sonrió y respondió: porque aprendí a escuchar el río. Y así, la sabiduría del maestro del valle continuó fluyendo, como el agua de un río que nunca se detiene. Y así, Kaito comprendió lo mismo que el río le había susurrado desde el principio: que nada en la vida está detenido, que todo cambia, que todo fluye.
No recuperó su antigua vida, pero encontró algo mucho más valioso. La capacidad de soltar, de observar, de vivir en calma, incluso en medio del movimiento. Dos historias. Dos caminos distintos. Haru, aprendiendo a silenciar el ruido de su mente. Kaito, descubriendo cómo soltar el peso de su pasado. Pero ambos llegaron al mismo lugar. La paz no es algo que se busca afuera. No es algo que aparece cuando todo está perfecto. Es algo que nace cuando dejamos de resistir. Quizás tú también estás en ese camino. Luchando con pensamientos que no se detienen. Aferrándote a algo que ya pasó. O buscando respuestas que parecen no llegar. Si algo de estas historias resonó contigo, no lo ignores. Tal vez no necesitas cambiar tu vida entera. Tal vez solo necesitas aprender a fluir. Gracias por estar aquí. Y recuerda, como el río, sigue adelante, sin perder la calma.